Proseguimos avanzando con la segunda parte de la capacitación en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. En esta segunda parte abordaremos el modelo de auditoría de esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué un modelo de auditoría de los objetivos de desarrollo sostenible? Desde que se implementó la idea de la Agenda 2030, estos señalan que es primordial hacerles un seguimiento y revisión para ver los avances alcanzados. Todo esto hasta el año 2030. La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores ha incluido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una prioridad intersectorial, es decir, que afecta a varias áreas. Por lo tanto, la INTOSAI ha hecho un llamado a sus entidades fiscalizadoras, miembros, a contribuir en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el ojo de cada mandato y de cada entidad fiscalizadora en particular. Gracias a los esfuerzos hechos por la INTOSAI y las entidades fiscalizadoras, la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, el Comité de Compartir Conocimientos de la INTOSAI y otros asociados lanzaron la iniciativa Auditoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto para apoyar a las entidades fiscalizadoras en la realización de auditorías de alta calidad para dichos objetivos. Gracias a esto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible han logrado que los países se comprometan a trabajar con esta Agenda 2030, llegando al punto de pedir auditorías de implementación de esos objetivos. Y es aquí donde entra la ISAM. La ISAM es una guía práctica destinada a apoyar a esas entidades fiscalizadoras en la realización de auditorías de alta calidad de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, basadas en las ISAI, normas internacionales de auditoría de las entidades fiscalizadoras superiores. La ISAM describe una auditoría de desempeño que se centra en alcanzar objetivos acordados a nivel nacional vinculados con los objetivos de los desarrollos sostenibles. Esta tiene como objetivo los resultados intersectoriales. Además de esto, la ISAM también tiene como principio brindar un modelo flexible y consejos prácticos para las entidades fiscalizadoras de toda la comunidad de la INTOSAI. El ISAM define a las auditorías de alta calidad de implementación de los objetivos como aquellas que cumplen con los requerimientos de la ISAI aplicables. En estos momentos, muchas entidades fiscalizadoras se encuentran en proceso de desarrollar capacidades de auditoría de desempeño, en especial las relacionadas con las ISAI. Y la mayoría de las entidades fiscalizadoras están usando por primera vez el enfoque integrado de gobierno. El ISAM se centra en el logro de los objetivos acordados a nivel nacional, que están vinculados con los objetivos de las ODS. A lo largo de todo el proceso de auditoría, se hace hincapié en llegar a las partes interesadas clave para garantizar la relevancia de las auditorías. Además del seguimiento, el ISAM también aporta orientación para obtener un impacto de auditoría, incrementando la calidad, aceptación e implementación de las recomendaciones de las entidades fiscalizadoras obtenidas a partir de una auditoría e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ISAM ha sido redactado principalmente para los gerentes funcionales y auditores de las entidades fiscalizadoras que planean comenzar sus auditorías de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o fortalecerlas. Asimismo, el ISAM puede ser beneficioso para las regiones de la INTOSAI. Los órganos de la INTOSAI, las partes interesadas de las entidades fiscalizadoras, los organismos profesionales, el sector académico, las organizaciones de la sociedad civil, los socios de desarrollo y las organizaciones internacionales que trabajan con las entidades fiscalizadoras en el fortalecimiento de la supervisión externa independiente de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El ISAM consta de 6 capítulos principales. El primer capítulo establece la idea de modelo a definir, la visión de los IDI sobre la auditoría e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conceptos claves, y elabora un proceso de auditoría basado en la CISAI. Los capítulos 2 a 6 abarcan el cómo se va a desarrollar la auditoría e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo esto incluye lo siguiente: temas para el diseño, la ejecución, la elaboración del informe, orientación sobre el monitoreo e informar el seguimiento de impacto de la auditoría e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Capítulo 1. Auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Definición. Una auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una auditoría de la implementación de un conjunto de políticas que contribuyen al logro de las metas acordadas a nivel nacional y que están vinculadas con una o más metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La auditoría contribuye sobre el progreso alcanzado hacia el logro de las metas nacionalmente acordadas, la probabilidad de alcanzar dicha meta con base en tendencia presente y la pertinencia de la meta nacional en relación con las correspondientes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una auditoría de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe llevarse a cabo utilizando un enfoque integrado de gobierno. Al mismo tiempo, debe finalizar estableciendo el grado de coherencia e integración que existe en la implementación de políticas y, de ser factible, la auditoría podría incluir objetivos y preguntas que permitan al auditor de las entidades fiscalizadoras llegar a conclusiones en cuanto a no dejar a nadie atrás y la vinculación con múltiples partes interesadas. Colombia debe tomar metas nacionales, las cuales se puedan realizar y que sean realistas. Además de esto, las metas deben ser basadas en las prioridades del país. Es importante saber que las entidades fiscalizadoras, antes de llegar a la auditoría de la implementación, deben de auditar aquellas metas ya integradas en el país. Las metas nacionales acordadas se diferencian de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las metas nacionales pueden diferir en su alcance y terminología con base a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la medida que la meta nacional difiera de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionado correspondiente, es recomendable que la auditoría determine la adecuación de la meta nacional con respecto a la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una vez considerado el contexto nacional, las entidades fiscalizadoras pueden concluir acertadamente que la meta nacional es razonable dentro del contexto de su propio país, ya que es factible y alcanzable, al tiempo que representa una mejora sustancial con relación a la situación inicial. Los países pueden presentar distintas metas nacionales para abordar una meta determinada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunos países pueden adoptar directamente muchas de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunos países pueden incluso ampliar la lista de esas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la identificación de metas adicionales a nivel nacional. En otros casos, los países pueden alinear metas nacionales con metas regionales. Todo esto es un logro a largo plazo. Las metas acordadas a nivel nacional requieren un enfoque integrado de gobierno. Este enfoque traslada el énfasis de desempeño gubernamental hacia los resultados que el gobierno busque lograr para abordar una problemática o un desafío social, en lugar de centrarse en las operaciones de un programa o agencia. El EIG se refiere a las respuestas destinadas a abordar el problema de la fragmentación en el sector público y sus servicios, para aumentar la integración, coordinación y capacidad. La auditoría debe tener en cuenta las iniciativas emprendidas por los diversos ministerios y entidades del sector público
responsables de la implementación de la meta nacional, así como las interconexiones y mecanismos de colaboración, coordinación y comunicación entre ellos, y proporciona una imagen integral de las acciones emprendidas en los diferentes niveles gubernamentales. Un enfoque integrado de gobierno incluye consideraciones específicas. Una de esas consideraciones es el grado de coherencia e integración de las políticas, tanto verticales como horizontales. La coherencia horizontal se refiere a un enfoque integrado y equilibrado para lograr una meta específica de desarrollo sostenible. Un enfoque que rompa con silos sectoriales de desarrollo tradicional y promueva la cooperación e integración. Una auditoría e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe revisar y evaluar los esfuerzos de los diversos actores que operan en los distintos niveles gubernamentales. Una auditoría centrada en una meta nacional relacionada con el aumento de ingresos de los más empobrecidos en el país, alineada con la meta 10.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podría considerar esfuerzos emprendidos a varios niveles gubernamentales. El gobierno ofrece distintas funciones y servicios, los cuales pueden abarcar la gestión estratégica, la coordinación de políticas, la supervisión y gestión del desempeño y la gestión de políticas públicas, además de comunidades y rendición de cuentas. Un centro de gobierno eficaz puede aportar un liderazgo claro, una mejor integración de políticas y una implementación más eficiente. Por tanto, recomendamos que la auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tome en cuenta la existencia, amplitud de alcance y efectividad de dichas funciones del centro de gobierno. Un ejemplo de esto es la Meta Nacional para la Eliminación de la Violencia dentro de la Pareja. Dicha meta analizaría en qué medida el gobierno ha establecido mecanismos institucionales adecuados para asegurar la coherencia horizontal. El principio central de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás y atender primero a los más rezagados. Así, reconociendo que la dignidad de la persona humana es fundamental, velando para cumplir con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, ¿qué pasa cuando las personas se quedan atrás? ¿Quiénes son los que se quedan atrás? Ahora bien, las personas que se quedan atrás cuando carecen de opciones y oportunidades para participar y beneficiarse del progreso resultante del desarrollo. A continuación, se hablará sobre 5 factores clave que conducen a que las personas se queden atrás. Todo esto sacado de un debate de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Primero, discriminación. ¿A qué prejuicios, exclusión o maltrato se enfrentan las personas basados en uno o más aspectos de su identidad, atribuida o asumida, abarcando prioritariamente el género, así como también la condición étnica, edad, clase, discapacidad, orientación sexual, religión, nacionalidad, origen indígena, estatus migratorio, etc.? ¿Quiénes soportan el aislamiento, vulnerabilidad, carencia o deficiencia de servicios públicos, transporte, internet u otras brechas de infraestructura debido a su lugar de residencia? ¿Dónde encaran las personas desventajadas debido a instituciones globales, nacionales y subnacionales ineficaces, injustas, que no rinden cuentas e irresponsables? ¿Quiénes se ven afectados por leyes, políticas, procesos o presupuestos desiguales, inadecuados o injustos? Quienes tienen limitación o son incapaces de tener influencia o participar significativamente en las decisiones que los afectan. Quienes enfrentan privaciones o desventajas en términos de ingresos, esperanza de vida y nivel educativo. Quienes tienen menos probabilidades de mantenerse saludables, nutrirse y educarse.
para competir en el mercado laboral, enriquecerse o beneficiarse, o ambas cosas de una atención médica de calidad, agua limpia, saneamiento, energía eléctrica, protección social y servicios financieros. ¿Quiénes están más expuestos o vulnerables a reveses o en ambas cosas debido a impactos del cambio climático, desastres naturales, violencia, conflictos, desplazamientos, emergencias sanitarias, crisis económicas, convenciones por precios u otros? Al auditar metas acordadas a nivel nacional vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las entidades fiscalizadoras podrían examinar las acciones emprendidas por gobiernos nacionales para incorporar el principio de no dejar nadie atrás al implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Esto podría incluir acciones de priorización de resultados para grupos vulnerables, así como mirar más allá de promedios de población para identificar quiénes son, dónde se encuentran y sus necesidades específicas. Las entidades fiscalizadoras pueden considerar el principio de no dejar nadie atrás al seleccionar los temas de auditoría o examinar dicho principio como un tema intersectorial al auditar cualesquiera las metas nacionales. La Agenda 2030 contiene en su núcleo una asociación revitalizada para el desarrollo sostenible, reconociendo que las partes interesadas son socios valiosos en la implementación de los objetivos y la sensibilización del público. La participación de las partes interesadas promueve decisiones eficaces, al brindarle a los grupos afectados por dichas decisiones la oportunidad de comunicar sus necesidades e intereses y apoyar a los gobiernos en la adaptación, implementación y revisión de las políticas públicas. Dada la naturaleza compleja de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las concatenaciones existentes entre varias de las metas, involucrar a las partes interesadas podría mejorar la coherencia e integración de las políticas, al brindar una comprensión más completa y precisa de los temas, identificar soluciones para perfeccionar las políticas y obtener retroalimentación sobre esfuerzos de implementación. Tal participación puede incluir consultas públicas en la etapa previa a la redacción y en la etapa de redacción de las políticas, la creación de asociaciones sociales para la prestación de servicios específicos, así como funciones de monitoreo, supervisión y evaluación. Dados los mandatos de las entidades fiscalizadoras, un examen de la vinculación con múltiples partes interesadas consistirá en la examinación de los esfuerzos gubernamentales por alcanzar e involucrar a diversas partes interesadas en la fijación e implementación de las metas acordadas. El auditor también puede examinar si el gobierno creó las condiciones adecuadas para dicho involucramiento. Cumplimiento de la CISAI, de auditoría de desempeño y consideración del impacto de la auditoría. Se divide básicamente en 5 elementos o criterios. Primero, selección de los temas para una auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Segundo, un diseño de una auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 3, ejecución de una auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 4, informe sobre una auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y quinto, seguimiento de impacto de una auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para empezar, una entidad fiscalizadora puede determinar si tiene el mandato para auditar el tema específico en la materia objeto de la meta nacional. La relevancia de una meta nacional puede determinarse evaluando la prioridad de la meta en el contexto del desarrollo nacional, la información preliminar sobre los riesgos para alcanzar la meta, su vínculo con otras metas, su nexo con prioridades regionales y globales, las asignaciones financieras para la meta, etc. Al examinar la relevancia,
Una entidad fiscalizadora puede igualmente considerar metas relacionadas con el principio de no dejar a nadie atrás y darle prioridad a las metas que están vinculadas con grupos vulnerables. Al valorar la auditabilidad de una meta nacional, las entidades fiscalizadoras pueden analizar la etapa de implementación de la meta nacional, la disponibilidad de datos, la disponibilidad de indicadores para la meta nacional y la existencia de criterios de auditoría. Al aplicar los criterios de auditabilidad, recomendamos que una entidad fiscalizadora considere el mínimo básico que se necesita para llevar a cabo la auditoría, en lugar de esperar tener todos los datos e indicadores disponibles. La capacidad para auditar es una consideración muy importante al tener que seleccionar las metas nacionales a ser auditadas. Para lograr esto, las entidades fiscalizadoras requieren tanto personal profesional como capacidades organizativas. Al mismo tiempo, las entidades fiscalizadoras necesitan gente que pueda realizar auditorías de desempeño de conformidad con la CISAI, que puedan auditar consideraciones de los objetivos de desarrollo sostenible, tales como coherencia, integración, el principio de no dejar a nadie atrás y la participación de múltiples partes interesadas. El último punto clave para seleccionar un tema es el impacto generado por la auditoría de una meta particular. Lo mejor que se puede hacer es que la etapa de selección, la entidad fiscalizadora debería visualizar el impacto que va a crear la auditoría de cada meta nacional examinada. El impacto de la auditoría es la aportación de la auditoría de las entidades fiscalizadoras a mejoras concretas en eficacia, responsabilidad e inclusión de las instituciones del sector público, que llevarán a mejores sociedades y bienestar individual. ¿Cómo seleccionar el tema? Hay un consejo práctico. Las entidades fiscalizadoras pueden recopilar información sobre metas nacionales de diferentes fuentes, como planes de desarrollo, revisiones nacionales voluntarias y documentos de mapeo, documentos de auditoría de preparación para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, clasificación del nivel de indicador de los objetivos de desarrollo emitida por el grupo intergerencial y expertos sobre indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, datos de agencia de la ONU en el país, datos de distintas partes interesadas, por ejemplo, académicos, organizaciones de sociedad civil y organizaciones regionales, socios de desarrollo, etc. Es igualmente importante que las entidades fiscalizadoras consulten a las partes interesadas internas y externas al momento de tomar estas decisiones. La consulta con partes interesadas externas puede variar desde una cantidad limitada de entrevistas hasta discusiones más elaboradas en grupos focales y vinculación con las partes interesadas. Otra cuestión sobre la que hay que reflexionar es determinar si las entidades fiscalizadoras seleccionan los temas de auditoría para la auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con otros temas de auditoría de desempeño, o lo hacen por separado. Nuestra recomendación es que, en la medida en que sea factible, las entidades fiscalizadoras puedan tener un proceso integrado para seleccionar los temas de auditoría de desempeño, incluyendo tópicos para la auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hacer esto puede ayudar a las entidades fiscalizadoras a adoptar una visión holística del valor que agregan por medio de su trabajo en las auditorías de desempeño y los recursos necesarios para realizarlas. Además de escoger los temas a auditar, se debe escoger cuántos temas se pretenden auditar. Esto puede variar de uno a muchos, dependiendo del contexto y las capacidades de las entidades fiscalizadoras. Las entidades fiscalizadoras, con una capacidad limitada para auditorías de desempeño y con personal reducido, pueden elegir un solo tema. Además, pueden elegir entre una auditoría cooperativa global o regional o una auditoría piloto con la asesoría de expertos. Las entidades fiscalizadoras, grandes o medianas,
Cuentan con equipos de auditoría sectoriales o departamentos de auditoría, los cuales tienen un personal más capacitado para lograr varios temas y poder ser más auditorías de implementación. Pueden, además, tener una configuración en la que cada departamento de auditoría realiza una o más auditorías de objetivos nacionales vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible y, al realizar estas auditorías, trabajan como equipos multisectoriales, junto con auditores de otros departamentos relevantes. Las entidades fiscalizadoras grandes pueden conformar estos equipos en todos los sectores y a diferentes niveles del gobierno, nacional, provincial, local, dependiendo el mandato de las entidades fiscalizadoras. Las entidades fiscalizadoras que dependen del apoyo externo pueden realizar una auditoría a la implementación de las ODS cuando tiene lugar una auditoría cooperativa en la región o cuando reciben apoyo para pilotear tales auditorías. Las entidades fiscalizadoras con capacidad para desarrollar una cartera multianual pueden incluir varias consideraciones tales como el tiempo para alcanzar la meta de acuerdo con la hoja de ruta estratégica para los objetivos de desarrollo sostenible desarrolladas por el país, la visibilidad y relevancia de la meta, revisiones voluntarias nacionales, planificadas o informes temáticos, planes y prioridades regionales y el posible impacto de la auditoría. En la medida que sea factible, recomendamos que las entidades fiscalizadoras desarrollen una cartera multianual de temas para auditar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Ayuda a determinar el avance de los esfuerzos gubernamentales en el logro de las metas acordadas a nivel nacional. Las entidades fiscalizadoras pueden planificar y prepararse de manera adecuada, teniendo en cuenta su capacidad para llevar a cabo las auditorías, y las entidades fiscalizadoras pueden planificar auditorías periódicas de seguimiento para verificar los avances en el logro de las metas nacionales. Punto 2.3. Lista de verificación de la CISAI. Seleccionó el equipo los temas para auditar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con base en un proceso de selección estratégica. Los temas de auditoría seleccionados por el equipo son suficientemente significativos, auditables y están dentro del mandato de las entidades fiscalizadoras. Maximizó el equipo el impacto de la auditoría al tiempo que tenía en cuenta sus capacidades de auditoría al momento de seleccionar los temas a auditar. Ejerció el equipo su juicio profesional al seleccionar los temas para auditar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha cumplido el equipo con el código de ética y los requisitos de auditoría externa de las entidades fiscalizadoras al seleccionar los temas de auditoría. Durante el proceso de selección de los temas para auditar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se comunicó el equipo con las partes interesadas relevantes. Cuenta el equipo con las competencias y habilidades requeridas para seleccionar los temas de auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se supervisó adecuadamente el proceso de selección. El proceso de selección fue adecuadamente documentado por el equipo. Punto 2.4. Foco en el impacto de la auditoría. El auditor de las entidades fiscalizadoras puede formular las siguientes preguntas relacionadas con el impacto al seleccionar los temas para la auditoría. ¿Se ha considerado de forma adecuada el criterio de impacto de la auditoría en el momento de seleccionar los temas a auditar? ¿Va a contribuir los temas seleccionados para la auditoría de manera individual y colectiva al progreso hacia la consecución de las metas nacionales vinculadas con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Incluyen las consideraciones de impacto de la auditoría en la etapa de selección consideraciones de género e inclusión? Ahora pasemos al capítulo 3 de este modelo de auditoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Diseñando una auditoría de implementación. Este capítulo describe el proceso involucrado en el diseño de una auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
analiza por qué el diseño es importante y da orientaciones sobre cómo diseñar la auditoría. Comprender la meta nacional acordada. Combinar los enfoques orientados a resultados y los orientados al sistema de la auditoría, la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Mantener un alcance de auditoría razonable. Formular el objetivo y las preguntas de la auditoría con base en consideraciones clave para evaluar el avance de la implementación de las metas establecidas a nivel nacional. Determinar los criterios apropiados para auditar las metas nacionales seleccionadas. Elaborar una matriz de diseño de la auditoría para evaluar la efectividad de los esfuerzos gubernamentales en el progreso hacia el logro de la meta nacionalmente establecida y finalizar el documento del plan de la auditoría. Para entender esta parte, el auditor debe entender su vinculación con otras metas, inclusive de los otros objetivos de las ODS. El auditor puede comenzar por identificar una lista de preguntas que le permitan obtener una comprensión adecuada. Se pondrán varias preguntas que el auditor debe tomar en cuenta a la hora de hacer la auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primero, marco institucional y legal. ¿Qué preguntas debemos hacernos? Las siguientes. ¿Cuál es el marco legal institucional? Políticas, programas, estándares internacionales, etcétera, para implementar la meta nacional. ¿Cuál es el contexto institucional para implementar la meta nacional? ¿Cuáles son los roles de los diversos actores? 3. ¿Cuáles son las vinculaciones importantes entre esta meta y las metas de este y otros objetivos de desarrollo sostenible? 4. ¿Cómo se articula entre los distintos niveles de gobierno, nacional, subnacional y local, para implementar la meta nacional? Ahora miremos cuáles son los medios de la implementación. 1. ¿Cuáles son los actuales flujos de recursos para la implementación con respecto a la meta? 2. ¿Cuál es la asignación presupuestaria y de recursos humanos para la meta? 3. ¿Qué pasos se han tomado para movilizar los recursos internos, la asistencia oficial para el desarrollo y demás fuentes de financiamiento, tales como inversión privada nacional, extranjera y remesas? 4. ¿Hay funciones específicas o empleados responsables dedicados a la implementación de la meta? 5. ¿Los empleados son idóneos y suficientemente dedicados a esta labor o ejercen otras funciones y o tareas en el paralelo? 6. ¿Cuáles son los principales desafíos y las principales dificultades que enfrenta el país en la implementación de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ahora pasemos a la supervisión y el monitoreo, que igual se divide en 6 interrogantes. El primero, ¿se han creado indicadores acordados a nivel nacional para medir la meta nacional establecida? Segundo, ¿son coherentes con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Tercero, ¿se ha creado y utilizado una línea de base para los indicadores del tema? Cuarto, ¿cuáles son los mecanismos de compilación de datos a fin de medir el avance indicador? 5. ¿Cuál es el marco institucional y la metodología utilizados para recabar datos sobre los indicadores? Y 6. ¿Cuáles son los atributos de la información relativos a los indicadores? Desglose, fuente, periodicidad, etc. Ahora, ¿cómo se debe hacer la vinculación con las partes interesadas? El primer interrogante que nos asista es de cómo los mecanismos institucionales en general, en relación con la meta nacional, involucran a los ministros competentes, los niveles de gobierno subnacional y local, el poder legislativo, las organizaciones de sociedad civil y el sector privado. Lo segundo, ¿de qué manera los distintos niveles de gobierno, el poder legislativo y las partes interesadas trabajan articuladamente para conseguir la meta? Un tercer interrogante se orienta a qué mecanismos y plataformas están disponibles para las partes interesadas de la sociedad civil y del sector privado contribuyan a la planificación, la implementación
la supervisión y el examen de las políticas, planes y programas destinados al logro de la meta. Cuarto, ¿qué alianzas, incluidas aquellas con el sector privado, se han forjado para la implementación de la meta? Otro criterio es que nadie se quede atrás, para lo cual efectivamente hay que hacerse los siguientes cuestionamientos. El primero de ellos es cómo se identifican los grupos vulnerables y aquellos más rezagados en relación con los objetivos de la meta. El segundo, ¿qué esfuerzos se han hecho para garantizar que todas las políticas, planes y programas lleguen a los actores más rezagados y no dejen a nadie atrás? El tercero, ¿qué fuentes de datos específicas están disponibles con respecto a los grupos vulnerables? Guiándonos con lo anterior, se usará una ilustración principal a manera de ejemplo de la implementación de la auditoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya ilustración se refiere a la auditoría de los esfuerzos gubernamentales por eliminar la violencia de pareja íntima contra la mujer. Esto se vincula al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.2, el cual está destinado a eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en las esferas públicas y privadas. Si aplicamos estos interrogantes a nuestra ilustración naranja, podemos formular las siguientes preguntas. La primera de ellas, ¿cuáles son los vínculos entre esas estrategias y las demás metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Hay política, planes de acción, estrategias nacionales? Tercero, ¿existe una ley que aborde el tema de la violencia doméstica? ¿Cuán amplia es? ¿Es específica para la violencia doméstica o forma parte de otras leyes o reglamentos que abordan la violencia contra la mujer? ¿Se han asignado una partida presupuestaria a los esfuerzos para eliminar la violencia doméstica? ¿Hay un organismo gubernamental que se encargue específicamente de esa violencia doméstica? ¿Qué mecanismos, sistemas, procedimientos, procesos se han establecido para garantizar la coherencia vertical y horizontal de la política? Séptimo, ¿hay puntos de referencia e indicadores? Según la bibliografía especializada en la materia, las políticas, los programas y las iniciativas al respecto han de considerar tres pilares: prevención, protección y enjuiciamiento. Presentamos a continuación algunas preguntas a modo ilustrativo que pueden orientar al auditor en la comprensión de la política en términos de prevención, protección y enjuiciamiento. Prevención. ¿El gobierno tiene la obligación legal de prevenir la violencia doméstica contra la mujer? Segundo, ¿qué entidad o entidades dirigen los esfuerzos de prevención? Tercero, ¿cuáles son los mecanismos de prevención? Cuarto, ¿los grupos vulnerables se toman en consideración las medidas de prevención? Quinto, ¿acaso el gobierno ha tomado medidas para animar a todos los integrantes de la sociedad, específicamente hombres y niños, para que contribuyan activamente a prevenir la violencia doméstica contra la mujer? ¿Ha tomado el gobierno acciones para abordar las prácticas sociales, culturales y regionales que conducen a la violencia doméstica contra la mujer? Séptimo, ¿acaso el gobierno ha adoptado medidas para abordar los estereotipos de género en los programas de estudios y de pedagogía? Octavo, ¿ha tomado el Estado medidas para promover programas y actividades que confieren mayor autonomía a la mujer? Interrogantes que de igual manera se nos presentan para los otros tres criterios, que es la protección y el enjuiciamiento. En este sentido, el auditor de las entidades fiscalizadoras puede obtener respuestas a todas estas preguntas al conseguir información de una serie de fuentes. Las fuentes pueden incluir documentos de las entidades auditadas, informes generales de investigación, publicaciones pertinentes, sitios web oficiales de las agencias de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, sector académico, aportes de los medios y redes sociales y los estudios disponibles en la materia objeto de la auditoría.
Se recomienda que el auditor de las entidades fiscalizadoras hable con unos cuantos actores fundamentales y expertos, ya sean funcionarios de la entidad auditada o expertos en materia de agencias de Naciones Unidas. El auditor de las entidades fiscalizadoras puede emplear una serie de modalidades para relacionarse con las partes interesadas. Se recomienda que el auditor se vincule con los actores tanto estatales como no estatales en relación con la meta nacional que es objeto de la auditoría. Aplicando todo lo dicho, el auditor de las entidades fiscalizadoras puede buscar información acerca de nuestra ilustración naranja y los esfuerzos gubernamentales para controlar la violencia en contra de la mujer. Las metas y los objetivos de desarrollo sostenible están interrelacionados. El auditor de las entidades fiscalizadoras debe entender las vinculaciones entre la meta escogida y las demás metas de los objetivos de desarrollo sostenible. El hecho de comprender las vinculaciones positivas y negativas entre la meta ayudará al auditor a identificar las posibles sinergias y compensaciones. Aquí se pondrá una herramienta que ayuda al análisis y visualización de vinculaciones de los objetivos de desarrollo sostenible. Comprender la legislación, las instituciones, las políticas, los planes, el programa, las actividades y las entidades que contribuyen a la meta nacional seleccionada para la auditoría es determinante en el diseño de la auditoría. En una reunión del grupo de expertos para la elaboración del ISAM, se llegó a la siguiente mapa de temas, el cual se elaboran vinculaciones importantes para el desarrollo de la auditoría y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Comprender el papel que desempeñan los actores fundamentales también se vincula con entender todo el sistema que contribuye al logro de la meta nacional establecida. Es importante identificar y analizar a los actores correspondientes que participan en las actividades relacionadas con el tema auditado, sus funciones e intereses y cómo influyen en el logro del resultado del final auditado. Una herramienta que sirve para entender las funciones y las responsabilidades de cada una de las partes interesadas en relación con el objetivo y cómo las partes interesadas interactúan y se coordinan en la matriz RESI. Esta matriz también puede ayudar a identificar posibles casos de superposición, duplicación, fragmentación o brechas que obstaculizarían el desempeño o impedirían el logro de los objetivos. Pueden identificarse las entidades involucradas a través del análisis de las partes interesadas. Es necesario que el auditor comprenda los mecanismos nacionales para medir el avance hacia el logro de la meta seleccionada. El auditor de las entidades fiscalizadoras debe entender el marco para la medición del desempeño y los indicadores correspondientes que se utilizan para medir el avance hacia la meta nacional, los mecanismos para la supervisión, el seguimiento y el examen. Asimismo, el auditor debe comprender el marco de la información, los puntos de referencia, el sistema para recolectar y el nivel de desagregación de los datos en relación con la meta nacional. Se recomienda usar una combinación de enfoques basados en resultados y sistemas para la auditoría de implementación de los objetivos de desarrollo sostenibles. Este enfoque, orientado a los resultados, sirve para formarse una opinión acerca de si los resultados finales o productos se han alcanzado como se preveía. Las metas nacionales que se vinculan a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible son resultados destinados a alcanzarse y la auditoría de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible examina el avance hacia la consecución de los resultados. No obstante, la auditoría de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible toma también el enfoque integrado de gobierno para examinar la legislación, las políticas, las estrategias, el programa, las entidades, etcétera, que contribuyen a la meta nacional. Cuando se va a definir el alcance de la auditoría de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, se tiene que responder a las siguientes 4 preguntas. ¿Qué auditar? ¿A quién auditar? ¿Dónde y cuándo? La pregunta ¿qué auditar? Generalmente se contesta al señalar que el auditor de la entidad fiscalizadora debe auditar la implementación de un conjunto de políticas que contribuyen al logro de la meta seleccionada
y nacionalmente establecida, vinculada a uno o más objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, la implementación de la Agenda 2030 exige un enfoque integrado. Las metas nacionales están interrelacionadas y cada meta de los objetivos de desarrollo sostenible suele abarcar la responsabilidad de muchos ministerios, entidades públicas, niveles de gobierno y sectores. El enfoque integrado del gobierno se plantea garantizar que los esfuerzos de distintas entidades y programas se alineen y coordinen para brindar respuestas integradas a los desafíos y prioridades de desarrollo nacional, al nivel de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Las políticas e instituciones que tienen impacto en los resultados finales suelen encontrarse en una gama más amplia de estas áreas. Como se mencionará arriba, para responder a qué auditar, el auditor de las entidades fiscalizadoras puede guiarse por la comprensión obtenida después de haber realizado el análisis de las partes interesadas y en el análisis RESI. Dónde auditar dependerá principalmente de la capacidad y los recursos del equipo de auditoría. Hasta donde sea posible, el auditor de las entidades fiscalizadoras podrá definir un conjunto representativo de instituciones que abarque los distintos niveles de gobierno y las distintas regiones del país. La Agenda 2030 deja claro que los países deben adaptar los objetivos de desarrollo sostenible a las condiciones nacionales. En muchos casos, los países habrán adoptado objetivos de políticas antes de la Agenda 2030, los cuales pueden tener relación unos con otros. Gracias a esto, cabe acotar algunas consideraciones para definir el alcance temporal que cubrirá la auditoría. Estas son las siguientes. Observar las tendencias, la información, los cambios de política, etc., ya que los objetivos se articularon, en primera instancia, en el contexto nacional. Esto también podría servir para encontrar los informes pertinentes que hayan examinado la materia. Seleccionar un año determinado previo a la adopción de la Agenda 2030 como base para la comparación. Esto permitirá al auditor de la entidad fiscalizadora ponderar los efectos de la implementación con respecto a un año, en el cual no se había adoptado aún los objetivos de desarrollo sostenible y para el cual se dispone de información fidedigna y pertinente. Considerar si la entidad fiscalizadora ha realizado otras auditorías sobre el mismo tema o políticas conexas, que pudieran establecer una línea de base, suministrar información acerca de las fortalezas y debilidades identificadas previamente y servir como marco de referencia para definir el punto inicial de la nueva auditoría. La fecha de cierre del periodo auditado debería ser lo más cercano posible a la finalización de la auditoría. Formular los objetivos de la auditoría está en el centro del diseño de la auditoría e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. El auditor debe formular los objetivos de la auditoría con base en la definición de la auditoría. El auditor puede tener un objetivo principal, en el cual salgan preguntas y subpreguntas. Usando la ilustración naranja, el objetivo principal podría ser el siguiente: valorar los esfuerzos gubernamentales que están destinados a lograr el avance hacia la eliminación de la violencia por pareja íntima contra la mujer. De este objetivo principal saldrían las siguientes preguntas de auditoría, las cuales el auditor puede adaptar a la meta nacional seleccionando y a la situación del país. Se recomienda que el auditor procure el aporte de los expertos en la materia al momento de formular los objetivos para cada auditoría. Los criterios de auditoría son parámetros conforme a los cuales el auditor de las entidades fiscalizadoras evaluará los esfuerzos gubernamentales realizados para contribuir al logro de una meta nacional establecida. La información recabada en la comprensión de la meta nacional le será de gran ayuda al auditor para determinar los criterios idóneos para la auditoría de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenibles.
A esto, el auditor puede usar los marcos nacionales de medición del desempeño. Se recomienda que el auditor entable relaciones con las entidades auditadas para así establecer los criterios idóneos para la auditoría. Al ser esta materia algo muy nuevo, el auditor puede no encontrar criterios previamente formalizados o generalmente aceptados. El intercambio de puntos de vista con las entidades es algo clave en este proceso. Para hacer un muy buen trabajo de auditoría, se recomienda usar una matriz de diseño para que así el trabajo sea claro y conciso. Lo último que se hace en la auditoría es la finalización del plan de auditoría. Este abarca los siguientes documentos: información y documentación acerca de la meta nacional, objetivo de la auditoría y preguntas, criterios y alcance de la auditoría, metodología, incluidas las técnicas que se utilizarán para recolectar evidencias y llevar a cabo el análisis de los datos, la matriz de diseño de la auditoría y el plan general de la actividad, que incluye la composición del equipo, la evaluación de las competencias del equipo, la posible experiencia técnica externa que se requiere para la auditoría, el costo estimado de la auditoría, los plazos e hitos clave del proyecto y los principales puntos de control de la auditoría. El auditor de las entidades fiscalizadoras puede formular las siguientes preguntas relativas al impacto en el momento de diseñar la auditoría. ¿Qué impacto debería tener esta auditoría como uno de ellos? Una segunda pregunta es el enfoque de auditoría determinado. ¿Va a llevar a la auditoría deseada? ¿El análisis de estos objetivos de auditoría va a llevar a la auditoría deseada? Y por último, ¿esta auditoría va a impactar de manera positiva sobre aquellos que se quedan atrás? La ejecución de la auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comienza con la aprobación del plan de auditoría. En esta etapa, el auditor de la entidad fiscalizadora reúne y analiza las evidencias, elabora los hallazgos de la auditoría y formula las conclusiones sobre los objetivos de la auditoría relacionados con la coherencia e integración de las políticas y la vinculación con las múltiples partes interesadas. El principio de no dejar a nadie atrás y la implementación de un conjunto de políticas que contribuyen al logro de la meta nacional bajo el enfoque integrado de gobierno. El auditor puede evaluar si las políticas son coherentes, si influyeran de manera realista en la meta y si las políticas están alineadas con la meta declarada. El auditor puede verificar el funcionamiento efectivo del gobierno en términos de coherencia horizontal, por lo que la atención se centra en si los diversos ministerios y organismos trabajan de forma sincronizada. Al examinar el grado de coherencia vertical, el auditor puede tratar de determinar el grado de coordinación que prevalece desde el ámbito federal, si procede, hasta el estatal, pasando por los contextos locales, siendo el papel de la sociedad civil y el de las otras partes interesadas una parte fundamental de este análisis. Por otra parte, el auditor puede medir los riesgos a lo largo de toda la cadena de suministro, determinando si la compra del bien o la prestación del servicio es eficaz y si los resultados finales se han logrado satisfactoriamente o no. Es importante reconocer que estas consideraciones de coherencia suelen ser responsabilidad de la gestión, en virtud de las cuales la dirección debe tener acceso a los registros de evaluación, datos y planes de mejora que vinculan los productos con la meta de los objetivos de desarrollo sostenibles a nivel nacional. En la etapa de planificación, utilizando un análisis de matriz de asignación de responsabilidad, el auditor de la entidad fiscalizadora habría determinado el universo de actores y sus funciones y responsabilidades en relación con la meta y la forma en que estos interactúan y se coordinan entre sí. En la fase de ejecución, el auditor de la entidad fiscalizadora puede verificar la forma en que el gobierno está llevando a cabo y supervisando los esfuerzos tendientes al logro de la meta, creando al mismo tiempo un entorno propicio para que participen otras partes interesadas.
Otro elemento de interés es el grado de cooperación y colaboración institucional a través de las fronteras organizativas para lograr los logros objetivos fijados. Al considerar el principio de no dejar a nadie atrás durante la fase de ejecución, el auditor reunirá las evidencias suficientes y apropiadas para concluir si las medidas gubernamentales son inclusivas en su diseño y aplicación, si se ha fomentado y logrado una participación representativa y si el principio de no dejar a nadie atrás se evidencia en el examen de los esfuerzos del gobierno. El auditor también verifica sobre las medidas adoptadas para identificar y atender primero las necesidades de los más rezagados en la aplicación de la meta nacional. Para lograr esta meta, el gobierno inicia múltiples intervenciones públicas basadas en las políticas y estrategias establecidas. Por ejemplo, al analizar las intervenciones en una auditoría de desempeño de un programa, el auditor puede encontrar que a nivel de programa individual, este fue eficaz. Sin embargo, al auditar la ejecución de un conjunto de políticas para lograr una meta, teniendo en cuenta los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dicha intervención individual podría no contribuir eficazmente a la meta. Por consiguiente, para abordar esta cuestión, los auditores deben de examinar la ejecución del conjunto de políticas que contribuyen a la meta. En la etapa de diseño de la auditoría, el auditor ha formulado los objetivos y preguntas de la auditoría, los criterios de auditoría para evaluar el desempeño, las posibles fuentes de evidencias y los métodos para recolectarlas. Al reunir evidencias de auditoría, el auditor tiene que llevar a cabo los procedimientos de auditoría previstos para recopilar las evidencias. Las evidencias de auditoría recopiladas deben ser suficientes, pertinentes y confiables en relación con la pregunta de auditoría para la cual se recolecta la evidencia. El auditor puede reunir evidencias de auditoría a partir de una variedad de fuentes. Las fuentes pueden ser datos provistos por las entidades que están siendo auditadas, las oficinas nacionales de estadística, los informes de investigación generales, las publicaciones pertinentes, bases de datos y sitios web oficiales de las Agencias Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico, los medios de comunicación social y los estudios disponibles sobre el tema de auditoría. Una referencia útil para identificar las fuentes de datos apropiados para una meta es el Manual Electrónico de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto ayuda a supervisar el avance registrado en la implementación de los objetivos. En el mejor de los casos, el país habrá asignado la responsabilidad de la compilación de los datos de los indicadores a una entidad específica y habrá especificado las metodologías de recopilación de datos, gestión de datos y cálculos estadísticos. El auditor de la entidad fiscalizadora puede reunir los datos disponibles basados en los indicadores. Esto se debe considerar como válido para la métrica nacional. El auditor tiene que considerar la validez del instrumento o procedimiento de la recopilación de datos. En algunos casos, es posible que el país haya definido un indicador, pero no haya establecido el mecanismo necesario para la recopilación de los datos con el fin de supervisar el avance del indicador. En el caso que el país no haya identificado un indicador, el auditor tiene que registrarlo como un hallazgo de la auditoría y seleccionar un indicador apropiado. Después de consultar con los expertos en la materia, los organismos conexos o considerando los indicadores establecidos a nivel internacional. En ambos casos, el proceso de auditoría puede tener que incluir la recopilación de datos o su extracción desde bases y registros administrativos existentes, o posiblemente la identificación de datos de las oficinas nacionales de estadística o de otros datos secundarios que sean adecuados para el análisis. Cuando no se disponga de fuentes primarias de datos durante la auditoría y no se disponga de datos válidos para los indicadores seleccionados a través de otras fuentes, el auditor podrá considerar la posibilidad de utilizar datos proxy. Esto proporciona una medida cercana a la meta.
Si hay limitaciones o imprecisiones en las evidencias recopiladas, el auditor de las entidades fiscalizadoras debe, primero, buscar evidencias independientes o confirmatorias de otras fuentes, redefinir las preguntas de la auditoría o el alcance de la auditoría para no estar sujeto al uso de una evidencia específica que causa preocupación. 3. Presentar los resultados y conclusiones basados en evidencia suficiente y apropiada. Y determinar si se debe informar las limitaciones o imprecisiones como un hallazgo, inclusive las deficiencias significativas del control interno conexas. El auditor puede utilizar una variedad de herramientas para reunir evidencias. Los grupos focales pueden ser particularmente importantes en la exploración de temas complejos, como los de objetivos de desarrollo sostenible. El método de los grupos focales puede ayudar a poner a prueba los resultados preliminares de la auditoría comparando las opiniones o comentarios recibidos. En un grupo focal, el auditor de la entidad fiscalizadora puede entrevistar a un panel, incluir a las partes interesadas y recopilar información sobre sus puntos de vista y experiencia acerca del tema o la pregunta auditada. También puede realizar encuestas, las cuales podrían ser un método beneficioso para la recolección de información. Es recomendable que el auditor establezca expectativas realistas acerca de la evidencia de auditoría necesaria que puede recopilarse durante la auditoría. El auditor puede utilizar diversos métodos cuantitativos y cualitativos para llevar a cabo el análisis. Los métodos de análisis cuantitativo implican el análisis de datos cuantitativos como cifras y estadísticas. Ya en relación con el análisis cualitativo, incluye una amplia gama de métodos para estructurar, comparar, compilar y describir la información que respalda el razonamiento lógico y los argumentos relacionados con la evidencia. El análisis estadístico se utiliza para descubrir patrones y tendencias en los datos. A menudo se emplean estadísticas descriptivas para comprender, resumir y describir las distribuciones en los datos de manera significativa. El análisis de contenido es un método para estructurar y analizar los datos cualitativos complejos y convertirlos en datos cuantitativos. El objetivo es clasificar, centrar y simplificar sistemáticamente los datos en un número limitado de temas o categorías de contenido que puedan resumirse. El desarrollo de los hallazgos de auditoría consiste en determinar la diferencia entre lo que debería ser y lo que es, y explicar la causa y el efecto de esta diferencia cuando exista. Al elaborar los hallazgos de auditoría, el auditor de la entidad fiscalizadora aclara lo que constituye un criterio, cuáles son las evidencias y los análisis realizados, la situación encontrada y sus causas, así como los efectos resultantes. Al desarrollar los hallazgos de la auditoría, también es importante desarrollar hallazgos positivos. El auditor puede utilizar una matriz de hallazgos para formular y documentar los hallazgos de la auditoría de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de la matriz de hallazgos de auditoría, el auditor procede a redactar los hallazgos en la misma. Es importante presentar el hallazgo clave en términos simples, de manera que aún un no experto pueda entender. El auditor puede utilizar la técnica de Dinner Party para organizar las evidencias de auditoría en una serie de declaraciones que podrían ser fácilmente comprendidas por un hipotético invitado a una cena. Las conclusiones que se aspiran en la auditoría de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible son las siguientes. El avance logrado hacia la consecución de la meta acordada a nivel nacional. Las probabilidades de alcanzar la meta en función de las tendencias actuales. La adecuación de la meta nacional en comparación con las metas correspondientes a los objetivos de desarrollo sostenible. El grado de coherencia e integración en la aplicación de las políticas y, en la medida de lo posible,
sobre no dejar a nadie atrás y la participación de las múltiples partes interesadas. Al redactar recomendaciones en la auditoría para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el auditor debe asegurarse de que, primero, las recomendaciones no invadan la responsabilidad de la administración. Segundo, aborden las causas de las deficiencias identificadas. Y tercero, sean claras en términos de quiénes son los destinatarios de las recomendaciones y qué proponen específicamente. El auditor puede redactar un informe de auditoría integral, asegurándose de que el informe abarque las conclusiones de auditoría sobre objetivos clave. Las conclusiones clave de la auditoría deben referirse a, primero, el grado de coherencia horizontal y vertical de los esfuerzos de los gobiernos por aplicar un conjunto de políticas que contribuyan al logro de las metas acordadas a nivel nacional. También los avances realizados en la consecución de la meta nacional, la probabilidad de que se alcance la meta y la adecuación de la meta nacional en comparación con la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El grado en que el gobierno integró el principio de no dejar a nadie atrás en la implementación de la meta nacional y, por último, el grado de cooperación de las múltiples partes interesadas en el logro de los avances hacia la meta nacional. Un informe de auditoría convincente está estructurado de forma lógica y proporciona una relación clara entre el objetivo, los criterios, los hallazgos y las conclusiones y las recomendaciones de la auditoría, abordando de esa manera todos los argumentos pertinentes. La emisión oportuna de un informe de auditoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible permite a la administración, el gobierno, los funcionarios legislativos y otras partes interesadas en utilizar la información proporcionada en dicho informe de manera que se refuerce el impacto. El criterio final y más crítico a tener en cuenta es escribir un informe equilibrado. Al escribir el informe, el auditor de la entidad fiscalizadora deberá decir qué es lo que el gobierno hizo bien en sus esfuerzos por implementar la meta nacional y qué es lo que hay que mejorar. Para escribir un informe equilibrado, el auditor de la entidad fiscalizadora debe asegurarse de que ha elaborado conclusiones de auditoría equilibradas sobre los objetivos de la auditoría de la implementación de dichos objetivos. El informe de la entidad fiscalizadora sobre la auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un instrumento valioso para promover la rendición de cuentas y la transparencia en la aplicación de las metas nacionales. Las entidades fiscalizadoras pueden considerar las siguientes 3 preguntas claves en la distribución del informe de auditoría. ¿Quién es nuestro público y cuál es nuestra relación con él? Contexto de las entidades fiscalizadoras. ¿Cómo deberíamos planificar nuestra distribución? ¿Y qué enfoque deberíamos adoptar para cada público destinatario? El público incluye a los encargados de la gobernanza, la legislatura, los comités de la legislatura como el Comité de Cuentas Públicas, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los organismos de Naciones Unidas, los expertos en la materia, el mundo académico, las organizaciones profesionales, los asociados para el desarrollo, los organismos internacionales, etc. Para contribuir a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo es importante que las entidades fiscalizadoras realicen auditorías de alta calidad, sino que también es importante que la auditoría ejerza el impacto deseado. El seguimiento de la auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se refieren al examen por parte de los auditores de las medidas correctivas adoptadas por los responsables. El seguimiento de la auditoría refuerza el impacto de la misma y sienta las bases para mejorar la labor de auditoría en el futuro. En el contexto de la auditoría, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las auditorías de seguimiento son importantes. La entidad fiscalizadora debe realizar auditorías de seguimiento no solo para verificar las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones, sino también para verificar los avances realizados en el logro de las metas nacionales en distintos momentos.
dado que las auditorías de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible suelen estar a cargo de equipos multisectoriales que pueden reunirse únicamente a efectos de esta auditoría. Los auditores deben de determinar una estructura, funciones y responsabilidades adecuadas para su seguimiento. La entidad fiscalizadora puede decidir también tener una función de monitoreo centralizada que reúne información de manera regular y oportuna. Además, formar equipos de auditoría multisectorial para las auditorías de seguimiento. Las entidades fiscalizadoras también pueden decidir tener equipos dedicados para las auditorías de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que sean responsables tanto de las auditorías de la implementación como de las auditorías de seguimiento de la implementación. A nivel nacional, para comunicar mensajes clave, las entidades fiscalizadoras podrían utilizar comunicados de prensa, entrevistas en los medios de comunicación, conferencia, mesas redondas, exposiciones itinerantes, eventos organizados por organismos profesionales, eventos organizados por agencias de las Naciones Unidas en el país, eventos organizados por organizaciones de la sociedad civil en el país, etc. A nivel regional, las entidades fiscalizadoras pueden utilizar eventos organizados por organismos regionales, foros regionales, comisiones regionales de las Naciones Unidas, eventos organizados por los socios de desarrollo sector. A nivel internacional, las entidades fiscalizadoras pueden utilizar los foros políticos de alto nivel, las reuniones organizadas por los organismos de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores y otros eventos de la INTOSAI, eventos organizados por organismos internacionales como el Banco Mundial y las organizaciones de la sociedad civil internacional, etc. Las plataformas y aplicaciones de redes sociales pueden ser armas poderosas para que las entidades fiscalizadoras comuniquen mensaje clave. La vinculación con las partes interesadas y la creación de coaliciones de partes interesadas afines es la más importante en esta etapa de la auditoría. El análisis de las partes interesadas y el análisis de matriz de asignación de responsabilidad realizado por el auditor de la entidad fiscalizadora durante las etapas de auditoría anteriores será útil para determinar cómo vincularse con las diferentes partes interesadas. La participación de las partes interesadas a lo largo del proceso de auditoría habría creado un fuerte sentido de propiedad de la labor realizada por las entidades fiscalizadoras y las recomendaciones formuladas. Los gobiernos nacionales, provinciales y locales, el Poder Legislativo, los comités del Poder Legislativo, el Poder Judicial, los ciudadanos, el mundo académico, las organizaciones profesionales, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, los socios de desarrollo, los medios de comunicación, los expertos en la materia, el sector privado, los órganos y las regiones de la INTOSAI pueden ser partes interesadas con las que hay que colaborar. Por último, tenemos que concluir cuál es el foco en el impacto de la auditoría. El auditor de la entidad fiscalizadora puede formular las siguientes preguntas relativas al impacto durante la etapa de seguimiento. ¿En qué deben centrarse las partes interesadas para que la auditoría obtenga el máximo impacto posible? ¿Cómo puede crear la entidad fiscalizadora un mecanismo de monitoreo eficaz para realizar el seguimiento del impacto de la auditoría de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo puede la entidad fiscalizadora demostrar e informar sobre su contribución positiva a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo puede la entidad fiscalizadora centrarse en género e inclusión cuando realiza un informe sobre el impacto de la auditoría? En esos términos, socializo esa cartilla pedagógica que hace parte del contrato de prestación de servicios número 059 con la Auditoría General de la República, cuyo objeto se extendió
a la elaboración de un documento con propósitos pedagógicos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, profundizando en los lineamientos y recomendaciones del control fiscal impartida por las organizaciones internacionales de las entidades fiscalizadoras. Hasta acá, muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier inquietud del grupo. Hasta luego.